Comenzamos colocando en un bowl la manteca a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar y mezclamos bien hasta formar un cremado. Una vez que se encuentra bien integrado el azúcar, batimos ligeramente un huevo lo incorporamos e integramos bien. Como ven, estoy incorporando todo a mano, aunque si quieren pueden utilizar batidora para evitar el trabajo, como ustedes prefieran. Añadimos la esencia de vainilla y mezclamos. También si quieren pueden agregarle la ralladura de un limón, le da un toque de frescura y le queda muy bien. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos. Tengo harina 4 ceros con una pizca de sal, a la cual le voy a agregar el polvo de hornear. Mezclamos. Para realizar esta masa pueden utilizar directamente harina leudante si lo prefieren. Tamizamos y agregamos la mitad de los secos de la masa e integramos. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas las próximas recetas. Añadimos la leche y mezclamos bien. Finalmente, agregamos el resto de la harina tamizada. Hoy estamos haciendo la tarta de ricota clásica, pero si quieren, es una muy buena idea ponerle una base de dulce de leche pegada a la masa y luego la mezcla de ricota por encima. Queda riquísima. Decime, ¿vos qué preferís? ¿La tarta de ricota con dulce de leche o la tarta de ricota sola, clásica? Déjame tu respuesta en los comentarios. Formamos el bollo fresando la masa contra la mesada con la parte baja de la palma de nuestra mano, sin amasar. Estiramos sobre un fin, envolvemos y llevamos a heladera o freezer durante 20 a 30 minutos para que pueda tomar un poco de frío. Esta es una masa blanda y suave que no se debe trabajar mucho. Mientras se enfría la masa, vamos a preparar el relleno. Yo utilicé la ricota García, es la que uso siempre y queda riquísima.
Le agregamos 2 yemas de huevo e integramos bien. Añadimos una cucharada de esencia de vainilla. Y finalmente incorporamos el azúcar. Dejamos descansar en la heladera. Vamos al armado de la tarta. Cortamos la masa en 2 partes, una más grande que la otra. La parte más grande la utilizaremos para la base y la parte más chica para la parte de arriba. Guardamos la porción más pequeña en la heladera mientras trabajamos con la base. Colocamos un poco de harina en la mesada y estiramos la masa de 5 milímetros de espesor aproximadamente. Enrollamos la masa en el palo de amasar, traemos el molde y colocamos la masa en el molde previamente enmantecado. Acomodamos los bordes presionando suavemente con las manos para que tome la forma del molde. Cortamos el excedente de masa. Yo le pasé con el palote, pero podés hacerlo con un cuchillo también. Traemos el relleno que teníamos en la heladera, lo mezclamos un poquito y volcamos sobre la masa. Esparcimos bien. Pintamos con un poco de huevo los bordes de la masa. Esto ayudará a que la masa superior se pegue bien a la parte de abajo y que no se nos abra la tarta en el horno. Estiramos el resto de la masa del mismo espesor que la base. Y así como hicimos antes, enrollamos la masa en el palote, levantamos y posamos sobre la tarta. Sellamos los bordes presionando con el palote y retiramos el excedente de masa. Pintamos por encima con un huevo ligeramente batido. Y llevamos a horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos.
hasta que la masa se vea dorada por encima y los bordes se hayan desprendido levemente del molde. Cuando la saquemos del horno estará levemente inflada y luego se bajará un poquito. Esperamos 10 minutos a que le baje un poco la temperatura y desmoldamos. Esperamos a que se enfríe un poco más y guardamos en la heladera al menos 3 horas antes de consumir. Y acá está nuestra tarta de ricota ya lista. Es una tarta húmeda, deliciosa, con una masa suave y delicada. Ideal para acompañar el mate o un buen té por la tarde. Puede servirse así como está o como se presenta la tarta de ricota clásica con un poco de azúcar impalpable por encima. Esta receta es mi favorita, es bien simple y fácil de hacer. Espero les guste y lo prueben en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Cualquier duda que tengan, pueden preguntarme. Recuerden que estoy acá para ayudarlos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.